Sí, y es complicado jugar el ano, ¿eh? Entrar en el ano es complicado. El Immortal Phoenix Rising está muy guapo, tío. Lo tengo comprado y no lo he jugado, no me lo he pasado todavía. Está muy guapo. Es literalmente los nuevos Assassin's Creed, pero como con dibujines graciosos. Y el DLC del Odyssey debería jugarlo. El de Odyssey. Está en el Game Pass. Yo es que lo compré en su momento. Sí, creo que está. Disfrútenlo, de verdad, está muy guapo. Es muy largo, porque tiene muchas cosas para descubrir y tal. Es muy. Literalmente poner puntitos y tal, pero está guapo. Yo creo que van a anunciar. En principio tengo entendido que Ubisoft Plus, el Ubisoft Plus este, llega al Game Pass, si no me equivoco. Entiendo que eso lo ponen aquí, ¿no? Dice 100%. Pero tengo ganas, de verdad, de continuar. Es que está muy guay, porque era así como de puldecillo. Es literalmente Breath of the Wild, versión Ubisoft, pero está muy guay. Me gustó mucho lo que jugué. Que se me olvida a veces la cantidad de juegos que tiene Ubisoft. El de Division y Tom Clancy no creo que sea nada. Agua en la lata, sí. ¿No funcionan los servidores de Steam? ¿Los cerraron? Sí, tampoco había. Bueno, sí, pero había muchas cosas para servidores. Oh, pues vaya mierda, era lo más guapo, hombre. No, Watch Dogs. Es que no hace tanto del. En plan, el. ¿Cómo se llamaba? El Legion salió el año pasado, ¿no? No me acuerdo. Claro, porque este es el Raiders Republic, ¿no? No es el Step. El Step lo han cerrado, todos los servidores. Bueno, literalmente lo mismo, ¿no? Pues vaya putada, en verdad, coño. Si también te digo que les costaba mantener los servidores, ¿sabes? Si tampoco hace tanto que sale el juego, deberían mantenerlos un mínimo de años, ¿no? Rainbow Six, decía el Sailor que sí salía. Gameplay de Rainbow Six, ¿eh? Literal, ¿no? 2 años de Legion. A ver, puede ser, pero... Es que entre que creo que el Legion tampoco salió tan bien y que 2 años no es tanto tiempo, ¿verdad? Aunque para Ubisoft sí que es bastante tiempo, de hecho, también. O sea, que era acceso. Era Rainbow. Oh. Puede ser, ¿eh? Puede ser que algo nuevo de Watch Dogs. Es que no sé cuántas cosas pueden ser para el mismo año. Hang on, I'm trying to be really... Oh my god, the farmer just ran over the hostages. Sí, salía... Creo que era uno de los... Como tenías... Como podías escoger como... En plan, como que reclutabas a gente y luego les controlabas a los personajes. Uno de ellos creo que era Ruby, sí. Tenía el Mad Cat, ¿no? En la espalda y tal. El Roller Champions. De verdad, lo decíamos todo el mundo y fue totalmente cierto. Duró una semana. Estuvo muy guapa esa semana. Para mí duró un día. Porque jugué un día muchísimo y al día siguiente ya un par de veces y poco más. Pero ese juego tenía todas las de fracasar, ¿eh? El personaje del Sunset. Tengo que acabarme el Sunset también. Lo dejé muy a medias, el Sunset Overdrive. Juegazo, ¿eh? De la buena gente de Insomniac. El For Honor también le metió un vicio y unas ragueadas también. Con el For Honor me cargó un rato. Y no por atacar muy fuerte. Yusuf, want to hear some good news? Oh, I sure do. All the games you've just seen in the pre-show, you can try them for free on PC starting right now for a month on Ubisoft Plus. I like the sound of free. Now don't run off and start playing it just yet. Una collab con DVD, pero dentro del For Honor o el For Honor en el DVD. El For Honor está muy guapo, ¿eh? La idea del For Honor está muy chula. Es un juego que es difícil que triunfe porque dentro de lo que cabe es para un público muy específico. Pero está muy guapo el For Honor. A mí me gustó mucho lo que fue. Tampoco es un juego que vaya a jugar mucho y que juegue mucho.
fue una semanita, un mesecillo, le di bastante. Está un poco bajo de calidad, ¿no? Everybody, thank you so much for tuning into the September edition of Ubisoft Forward, the showcase where you get a taste of all the great things we're cooking up. I'm one of your hosts, Neelam Kumar. I'm Yusuf Magid, and I'm so happy. Metieron personajes. Bonita, mal. This year, we're global, streaming in no less than 11 different languages. So a big hello to everyone around the world. Pues lo estoy viendo en inglés. Pues ya lo voy a ver en inglés. So we got you all covered. Yo, Neelam, Dame un segundo, que voy a buscar por la derecha a ver si encuentro el español. Come a long way from being interns. I mean, look at us. Hey, come on, look at us. Look at us. Who would have thought? Not me. But let's get to the real reason why we're here today. Games. If you caught the Ubisoft Forward pre-show, you should already be caught up on some super exciting updates from current releases. And now, in the next few minutes, we'll show you what you can expect from our live and upcoming games, concluding with a very special Assassin's Creed showcase. In fact, let's check in with them right now. Well, hello everyone. Stay tuned for the Assassin's Creed showcase coming up later in the show. We'll celebrate the 15th anniversary of this amazing franchise and 15 años. of Assassin's Creed. So don't go anywhere. We'll be back soon. No lo encuentro. We'll be catching up with the Assassin's Creed crew later in the show, but we also wanted to remind you that right now you're all eligible for a free month subscription of Ubisoft Plus, giving you access to some of our Está guapo el best desierto, ¿eh? For more Además, tiene como information, check the lucecillas details ahí on al screen fondo. below. Esto es And increíble. now, on to the games. That's right, and what a better way to start the show. Yo soy la retransmisión español, es verdad. Colorful world of Mario and the Rabbids. Mario y Eduardo y los conejos. Is set to release on October 20th on Nintendo Switch. Tengo que acabarme también el Mario Rabbids. Joder, sí, tengo que acabarme todos los juegos. Soliani, let's take a quick look. El Mario Rabbids 1 me lo tengo que acabar. Juegazo. Lo más original que ha hecho Ubisoft en 10 años. Jurado. A ver, tiene que venderlo. Ah, qué bien. Besa brazo con resorte con gas. Ah, buenísimo. ¿Por qué sale Mario? Pues sí. Bueno, pero es verdad que han hecho bien. La fórmula de XCOM para un público joven no está mal implementada, ¿eh? Porque la fórmula de XCOM es durísima. Pero sí es verdad que el hecho de que salga Mario hace... Hello everyone. A few months ago, we gave you an exclusive on Mario plus Rabbids Sparks of Hope, showcasing the game's unique mix of turn-based combat, real-time action, and open exploration. We also did a deep dive on our unique team of heroes. I want to thank you so much for your tremendous feedback, and I know you now want to see more gameplay. So today we are back to show you for the very first time a first look at one of the quests from the game, including a special Este juego, si no me equivoco, sale a finales de año, ¿no? pleasure in crafting. Parte, hombre, gran parte, de hecho, ¿eh? Yo creo que cobran más. Me da, no sé cuánto cobrarán, pero yo creo que por el propio nombre Mario se cobran muchísimo más de lo que se cobra Ubisoft por el juego. Me da la sensación, ¿eh? Welcome to this new video about Mario plus Qué Rabbids. guapo, está muy bonito. Today, our heroes travel to Terra Flora in their quest to save the Es spot. francés. Joder, se le nota. This green and usually flowery planet is struck by a drought caused by Curse's malevolent influence. Muy similar, ¿no? Al primero. Pero tampoco creo que... Ni que les interese ni que vayan a cambiar nada muy tocho. Pero sí que es más tridimensional, ¿no? La vista, porque en el otro es como más... Mario and his friends must reach the top of the volcano. To get there, they will have to find their way to the central station and take the Wiggler train. Desde arriba. Terra Flora, like all the planets of Mario plus Rabbids Sparks of Hope, is packed with secrets, collectibles to Tridimensional. gather, puzzles to solve. Isométrica, que decía yo creo. No, isométrica. With the help of Isométrica, sí, people, ¿no? heroes can interact with the environment in various ways, to uncover secrets or reveal a hidden path to new zones. Yo creo que la cámara tampoco la puedes controlar aquí, ¿eh? Simplemente va por sí sola, pero como que esta vez es más cámara detrás que cámara de arriba. On Terra Flora. Giant trees. Me da la sensación, ¿eh? No sé si a lo mejor luego sí que se puede controlar. But let's get back on track. We have a train to catch. Ah, perdona, que no lo había leído bien a este tío. El Overworld ya sé que no nuevo videojuego, no he visto. Nintendo les dijo que podían hacer lo que quisieran, pero tenían prohibido que Mario saltase. Eso es verdad. Eso también es verdad.
Lo de el Mario saltando es una cosa. Pero en verdad Mario, en plan, no salta como tal. En plan, no salta como en un Mario, pero sí que salta. Jump. Claro, pero entiendo que a lo mejor es otro tipo de salto. The Wiggler has been enraged by Cursa, and we must stop it before it destroys the train. Eso está bueno. Mario and his friends will face numerous enemy archetypes on the battlefield, each with specific strengths and weaknesses. We need to prepare accordingly. Cierto, el Bowser es nuevo. His huge health stats will allow him Y el Rabbit este del pelo... Rabbit Rosalina's signature el pelo ese... will be key to neutralize enemies while the Oslo. heroes focus on the darkness eyes. We'll keep Mario in the team to take advantage of his great mobility skills. Now, the sparks. There are dozens of sparks. Esto es lo nuevo que han metido, ¿no? La nueva mecánica, lo nuevo en el combate. Damage, resistances, help control the battlefield, and much more. Athering will help Rabbit Rosalina getting behind enemy lines to wreak havoc. Pero vaya mierda. We're done. A ver. So now is the time to fight. Esto es nuevo. Let's activate Mario Spark Aquanox. Ahora ya no. Ahora puede moverse como le salga de la polla o qué es esto. Thanks to the splash effect, Mario can push the Uzo out of the train. Why? ¡Hostias! Doble pistola también, Nada, loquísimo esto. Pero se mueve, ya no se mueve por casillas, ya se mueve por como le sale de los huevos. Rabbit Rosalina can finish the O Uzo. sea, no se puede salir del área, pero... Ya da igual, ¿no? ¿Cuándo empezó? Hace, nada, 7 minutillos. Toma 5. Es el primer juego que enseño. His bazooka to destroy two darkness eyes at the same time. Claro, me imagino que no te puedes salir de ahí, pero libremente te puedes mover. New enemies are spawning behind us. We must get rid of them quickly. Let's use Mario Spark Glitter to lure those enemies out into the open before triggering Mario's signature ability, Hero Sight. Let's go! It's time for Bowser. Mario Dual Booting, Este es el salto que... His landing damage ability. ¡Hostias! The devastating power of Zephyr Break, his Shockwave Spark. Está guay, sí que han cambiado, es más de lo que me esperaba. En plan, tampoco es no es reinventar tampoco la fórmula, pero joder. Sí que han cambiado, Teamwork and synergies are key to gain the upper hand in battle. Now that the back of the train is clear, we must reach the locomotive to destroy the darkness eyes on the Wiggler's back. This won't be easy, as the lone wolves will react by shooting any moving hero coming into range. They inflict heavy damage to Bowser. Thankfully, Pues ya verás cuando venga la del Assassin's Creed. absorbs some of Será ahora un... Ahora va a ser un RTS el Assassin's Creed. It's time for a stealthy move with Rabbit Rosalina. Y todo el juego, si siguen así, te sabes ya la mitad de la historia. Can turn her invisible, allowing her to approach the lone wolf safely. Now that we are close to them, we can use his signature. Yo no sé por qué se centran tanto en explicarte las habilidades de los personajes cuando luego es algo que si te gusta el juego lo vas a descubrir tú y ahí. This will allow Mario to approach safely and focus on the darkness eyes. Pero siempre me ha dado la sensación de que explicar tanto un gameplay lo veo más como para cuando tú ya buscas más información. En una conferencia me sobra bastante. Bowser cannot withstand their powerful attacks. Pero lleva siendo así toda la vida Two también. heroes left, and the last darkness eyes are far out of attack range. But Mario can mucho count on Rabbit tiene un his arma iconic stomp attack and jump from one enemy to the other before delivering the final blow. This is it. The Wiggler is defeated, and our heroes can resume their journey. I hope you enjoyed this very special battle. That's all for now.
I hope you also enjoyed seeing an old friend from Nintendo in there. Sobre todo porque... This was only a first taste. Porque me parece mucho. Es que sobre todo noto que explicar tan en detalle cada personaje. Que me expliques el Bowser lo entiendo, porque es nuevo. La mecánica de que te puedes mover libremente lo entiendo. Que me cuentes luego 20 habilidades de cada personaje es demasiado. Pero bueno, tampoco se me sorprende meter algo. Ha habido cosas peores a lo largo de la vida. And we are hard at work to polish our game. Si ahora viene el Jet Band, ¿en serio? ¿Ahora viene lo mejor? Experience on October 20. October 20, I cannot wait for you all to discover this brand new adventure. And that's not all. We have one more big thing to reveal. No, Wolf, todavía no. En principio creo que han dicho que es al final de la conferencia, que van a hacer como una especie de mini sección en general para todos para Assassin's Creed. Y algo nuevo de South Park. Siempre se me olvida que Ubisoft tiene South Park. Estaría bien, en verdad, I couldn't resist to give you a small peek at what is to come. Our post-launch plans include 3 DLCs, and the third one will even introduce a new special playable hero. For me, as a creator, and for Han hablado ya del Battle Pass. It's a dream come Increíble. to have him going in an adventure Algo de Polkar our 2. dear Rabbids heroes. Mario I Saltáis. hope you will Ya, like ten adapta ir the aquí, tío. biggest surprise of our season pass. Thank you. Espérate, que lo de antes era simplemente el gameplay, ahora viene el trailer. ¡Rayman, no me jodas! Has metido al puto Rayman, cabrones, pero sacaron un juego nuevo de Rayman, no sacáis esto. Sacad un nuevo juego de Rayman, coño. Cabrones, no lo metáis en el juego, sacad uno para él. And I'm so glad to see them teaming up once again. Qué feo. Davide is so DLC de Rayman, en principio sí. and I can't wait to play as Rayman on my team in this new DLC adventure. If you like what you just saw, I como wanted to dive into the reserva del conversations DLC o online. algo así. Just use #UbiForward. It's up there on the screen. Es el primero, efectivamente. Now, back in July, we revealed the new. Qué rabia, tío, con lo guapo que están los Rayman y a dónde han acabado. Getting the game ready for launch. Let's take a deep dive into Son the más, world of Skull and imagínate que Bones. han sido, ahora son más importantes los Rabbids que Rayman, tío. Es que imagínate dónde vivimos. Ah, este es el Skull and Bones. The end of the 17th century. Está, en principio todo el mundo pensaba que estaba muerto, pero no. Ruled the seas with an iron fist. They ignited a battle for global supremacy to dominate the world's. ¿Han escuchado hablar de World of Warships, el mejor videojuego de barcos? ¿Te A imaginas? flood of exotic goods from the Tío, Indian que pasa la Ocean, publicidad, coño, que no te debe comprar el puto soporte de la pantalla. creating new addictions and a violent race for control. Exclamación Ghost. And where there's blood, there are predators. Ahí está, el código del Fortnite, sí. All mankind. This new breed of pirates will show no mercy. Escudos y bombones. Dangerous waters. They created secret trade. No sé muy bien cómo se jugará. En plan, yo siempre he pensado que era como un juego de estrategia de barco. Always on the edge of losing it all. Me encanta la guerra y me encantan los barcos. No recuerdo el resto del juego. Está muy guapo ese copia, de verdad. El de esta en cambio, el del principio de este directo está muy guapo también. Ese me gustó mucho. Skull and Bones. Es que ni me acuerdo de qué iba. En plan, sé que va de barcos piratas, pero ni me acuerdo cómo se juega. Will you sink to the bottom or climb to the very Es que top? es increíble porque es eso, parece un juego de móvil o un juego de hace 10 años. Un juego free to play de hace 10 años. This is where you and your friends will have an authentic pirate experience. In our game, as your La van a infamy lootear. begins to spread across the Indian Ocean, you will gain access to your own pirate lair, known as the Helm. Here, you'll kickstart your ascent as a pirate kingpin by manufacturing and smuggling illegal and high-value goods to sell to the highest bidder. No longer Cámara en el hombro, pero ¿esto qué es? God of War. you'll now be the one calling the shots. But with all the riches now for you taking, you'll No tienes also que- have more to lose.
So beware. The vultures are circling, biding their time to strike you down. Will you fend off pirate Y es en rogues, primera persona, porque me la carrying polla. your cargo as you extract your contraband, or undone rivals who want a piece of your pie? Maybe you'll plunder forts for their stockpiles. And Es literalmente la evolución de World of Warships, treasure hunts to dig up valuable hidden stashes. We've been gathering. Porque no parece que pueda salir mucho del barco, ¿no? Bueno, lo del eso parecía más una cinemática otra cosa. ¡He conseguido un drop! Pues reclámalo. Ah, loco, mira. Shape Skull and Bones. Here is what some of our participants have to say about the program. Ah, muy bien. Qué buen drop. Pirates, Captain Flynn here. My name's Sam, more commonly known as buen drop, claro. I'm Bill Dane. I'm Fuzzy Bond. My name is Spamos. My name's Hippo TC. Pero ¿y esta gente quién es? This is Veledron. Charging Charlie. Crispy Tater Tot here. Sea of Thieves versión bocha. Ojalá fuese Sea of Thieves, ¿verdad? Yo creo que ganaré mucho el juego. Si pudiese si la cosa fuese salir del barco, ir a la isla, coger tesoros y eso, el juego sería mucho mejor de lo que seguramente vaya a ser. Es que me da la sensación de que no, pero tampoco he visto el gameplay ni tal. One of the things that I enjoy about it the most is streamlined feedback, actually reaching the developers. The developers are passionate to connect with other gamers who are just as passionate and excited about Ah, los del COI, vale. Es el nuevo roster, ¿no? Para la ley. I'm so excited. We're just months away. I look forward to seeing your sales out there. I truly think there's something for everyone, so I'm really eager to see. Ubisoft, si necesitáis que alguien mienta la cara a la gente, yo me presto por dinero lo que haga falta, tío. Para el próximo Ubisoft Forward. Si necesitáis que mire a cámara y diga, qué guapo el Skull and Bones. Yo, de verdad, 5 eurillos. Tampoco pido mucho. Insider Program, me meto en Insider Program. A pirate's work is never done. Yo por probarlo. As your fleet grows, so will our game. As in the pirate tales of old, you will always find a ship at the center of the story. One so terrifying that lo descargo, lo pruebo un día y ya está. That is what we want for our pirates. Your ship por is your early versions of our games, share your feedback, and help us make Skull and Bones better. and Bueno, how luego you lo will miro. be recognized. In Skull and Bones, to build a unique ship that inspires fear onto your De la enemies, escuela. there are 3 steps. Step 1, pick your weapons Tienen and un montón de mangos, this will make or break your battles. Es que tío, de verdad. Piercing ammo that ignores Solo armor viendo and esto ya no me apetece. to tearing armor that rips Es, en plan, entiendo que puede ser bueno, pero no es para mí. for an easy kill. My favorite is crushing as it deals a devastating blow to most armor. Esto no es para mí. Step 2. Choose your armor. With our game's weapon counter system, there will be an armor that can counter each damage type. That's how we keep tension high at sea. Lastly, it's the look of your ship. Put on your scariest war paint and head out. Ahí está, donde está el dinero. The look of your ship. Ahí está donde está el dinero. Making this quick adjustment will Pipo shit, transform you coja from sitio, y sneaky eso está. smuggler to hard-hitting hunters. Si le interesa este World of Warships de Ubisoft, Now, when you are out in the open sea, it's always best to have a friend or two to watch your back. In our PvP world, you can choose to switch off tiene toda la buena pinta. Yo me apunto, de verdad, me apunto luego al Insider Program y si me lo dan, lo juego aquí. Y nos lo comemos todos. So you can Bueno, pirate como with yo. your friends. En principio han dicho que al final de la conferencia, creo, Jesus. Que van a hacer como una especie de sección para Assassin's Creed, todo lo que conlleva Assassin's Creed. Y al final, creo, he entendido que al final. Creo. This could be the greatest heist ever. Solo por joder a Sodom, ¿no? Le van a sacar otro DLC al Valhalla. Porque tiene pocos. And you, Cully, will play the villain. Ready your ship. Gird your loins. Solo tiene 3. That fucking convoy. Y esos 3 DLCs suponen 120 euros. Destiny is calling. Bueno, en verdad me he pasado 90 euros. And our names are on her lips. Efectivamente, también puedes verlo como un Sea of Thieves sin el Thieves. Se puede jugar en el Ubisoft Plus, De verdad, que metan el Ubisoft Plus en el, por favor, en el Game Pass. can't wait to get in my own pirate ship, explore the Sí, la diversión. Que el Sea of Thieves está muy guapo, en verdad. Gee, I love you too. It's out of love. It's out of love. Skull and Bones were released this No. year on La Xbox verdad es que Series, no lo he pensado PS5, demasiado. and PC. All right, we're on to the next title. En Stadia, se me olvida siempre que existe Stadia. Multiplayer outdoor sports game where players mountain bike, snowboard, ski, and No, Raid Republic, no. Déjalo morir. But you know what, Neil?
Just when you thought it couldn't get any better, we've added an exciting piece of new content. Take a look at this. Travel with grace, baby. I can't afford to cover the course. Of course, maybe settle that one in court. Cause judging by the basics, y'all already comfortable, stuck up in the matrix. Basic, patch credentials, but understand your favorite rapper, peep my gold potential. I'm out of shame, been passive, trying to fit. Metió Las Vegas. Half of y'all was steady, insecure, don't try to backflip. Just because the seasoning and flow's already active. Estos juegos en verdad están muy divertidos. Yo, ojo, porque ya lo he visto muchas veces. Pero yo estuve una época cuando regalaron el Steam en la PlayStation, le metí un buen vídeo, están bien graciosos. Este entiendo que tiene más deportes, tiene que estar muy guapo. Por otro lado entiendo que yo no soy el público objetivo de esto. Están chulos para que te los regalen, los pruebas y ya. Yo 70 pavos no pagaba por esto. Ni 20, ni 10. Y si me apuras, ni 5. Mucho me tiene que apetecer para pagar 5 eurillos. Es decir, mucho tengo que decir, le estoy quitando dinero a Ubisoft. Otro juego, güey. Pero al final es la evolución de los SSX o algo así se llamaban, los juegos estos de snowboard de la 360 o algo así. Estaban muy guapos, pero esta es la evolución lógica, ¿no? Play free now. ¿Cómo que play free now? Se puede jugar gratis, gente. Mañana jugamos esto, The BMX add-on launches in just 4 days on September 14th. Es el modo hater, siempre. You can play Riders Republic for free on all platforms. Me ha hecho más publicidad más que el juego. ¿Acaso le dio un cartón? Gratis, ahora sí. Yep, it's time to catch up on the world of Ese lenguaje sí que lo entiendo. Hello everyone, I'm Daria Elena, community developer for Tom Clancy The Division 2. No creo, ¿no? Es que no me enteraba, han puesto algo gratis. Yo creo que habrán puesto que está gratis en el Ubisoft Plus, que no es gratis. To recap, Season 9 Hidden Alliance brought you so much no, el Breakpoint no. Dejadlo morir. Countdown, an all-new 8-player PvE endgame mode, plus the brand new progression feature Expertise. Como hablen del The Division 2, como le saquen un DLC al The Division 2. ¿Qué es el The Division? A pesar que era el otro. No me lo puedo creer, pero ¿cuántos DLC va a tener el The Division 2, tío? You will be able to enjoy Season 10 price power in just a few days. Hermano, que tiene 30. Additional difficulty modes for Déjalo morir. Push your squad to the limit. Lo acabo de ver, pensaba que era el Breakpoint. And set you on the path to Tom Clancy, digo, no será el The Division. El The Division ya ha muerto. Lleva 4 años salido. Ha salido hace 4 años. Estarán pensando en el siguiente. We've got you covered. Shape Paragon and Dark Path April events are packed with a variety of new outfits and vanity to give your agent a unique look. To close out 2022 for The Division 2, pero es que además el The Division 2, tío. Continue the Division story, not only introducing new manhunt targets, que sacan el Division 3 y que vuelvan a Nueva York, por favor. It will also feature a brand new PvE mode, expanding the variety of activities and playability in the game. We'll share more details about all these features later this year. Now we want to reiterate our commitment to the long-term future of The Division 2, which is fully supported by our talented developers future of The Division 2. With this in mind, we're happy to announce that we are committed to and have started working on The Division Year 5. The future is bright for The Division 2 and for the Division franchise as a whole. Now I'll hand over to Carrie to introduce you. Han convertido en un juego como el Rainbow Six. The team at Red Storm Entertainment has been hard at work creating an all-new experience set in the world of The Division. You've already rebuilt operations in Manhattan, you've responded to the call in Washington, D.C., and now you're needed in the small town of Silver Creek, right in the heartland of America. Today, we're excited to share a first look at the game and some updates from our studio. Ojalá, sencillo, ojalá. Keith Evans to tell you a little bit on what to expect in the Division Heartland. No, el Rainbow sí lo respeto, pero que me refiero a que lo han convertido en un juego de tener todos los años un pase de temporada. An all-new standalone adventure in the Division universe. The teams poured their heart into this game, and we can't wait to share it with you. A lo mejor deberían sacar el Rainbow 7.
Puede ser. I'm Keith Evans, Creative Director in Heartland at Red Storm Entertainment. We've been involved here at Red Storm with the division going back before the first game launched. Our partnership with Massive Entertainment Sailor, made some eres games that Sailor. We're so excited to bring something Sailor, new eres to gilipollas. fans. ¿Merecerá la pena el de Division 2 a día de hoy? Heartland's a free-to-play survival action Le doy un tiento. Es que en verdad jugar solo es un coñazo. features streamlined survival gameplay and Está a muy guapo, beautiful pero... new world to explore. Tío, pero si es que cada vez se ve peor, hermano. Se veía mucho mejor el 2. ¿Esto qué es? Que va a 2 FPS, tío. Hermano, ¿por qué se ve tan mal? This game ties directly into the timeline and introduces all new characters and storylines to the ¿Tiene franchise. cross-platform? Pues no lo sé. Heartland feels fresh and distinct while still feeling at home alongside the other amazing games in this universe. Ahí lo sabe. We can't wait to have you join us in Silver Creek. Es que además el problema es, tú te pones... Ponte que te apetece jugar al de Division 2 ahora. ¿Qué te tienes que comprar? 10 DLCs. About the journey the team has taken and the important role of player feedback in the evolution of the Heartland experience. Feo, ¿no? And register Como now un for poco la upcoming parte del tests Destiny at 2 igualmente, tío. Es que no apetece comprarte 10 DLCs para jugar a esto, ago, we tío. welcomed a new entrance in the Division franchise. Gratis en la PS5. The Division Resurgence. This new opus brings the acclaimed AAA experience. Pues que mierda, ¿no? Que no tenga cross-platform, ¿no? Porque coño no va a tener storyline, cross-platform. factions, and much more. The team is hard at work preparing what comes next, so it is our Se puede great jugar en pleasure historia. to be Dalo able por to give you seguro. an update on the game. We wanted to take a moment to thank everyone who has participated in the closed alpha. Es que sí. Y luego aparte me refiero, luego entiendo que tendrás que subir mucho de nivel, ¿no? Para hacerlo nuevo y tal. No sé. Your feedback has been priceless as we keep fine-tuning and Es que hay improving que the gastar game. fácilmente, ponte que gastarte otros 60 euros para volver a entrar al juego que ya pagaste 60 euros hace 2 años, tío. This will be an opportunity to play 30 euros digo comprándolo en Instant Gaming o en el Neva o donde coño sea. on mobile, the Dark Si lo Zone. compras en Ubisoft, We leave you with de a look at the 250 no sales. Game Engine Footage. Hombre, vaya hijos de puta. ¿Van a hacerle un remaster? Nah, no me lo creo. ¿Van a hacer otra vez el de Division 1? Sois unos hijos de puta, ¿eh? ¿Os lo ha dicho alguien? El móvil. Quiero cerrar directo. Quiero cerrar directo. Ahora mismo quiero cerrar directo. Esto es de coña. ¿Pero cómo vas a jugar estos móviles? Es que encima se ve fatal, tío. Seguro que sí. No creo ni que tenga entre iPhone y Android, imagínate. Pero además van a hacer solo la zona oscura, ¿no? ¿Han dicho? Pues entiendo que una historia ahí en el móvil. Vamos, su prima, ¿no? Bueno, si es solo la zona oscura, bueno, está mal, ¿eh? El problema es que se va a jugar horrible. ¿Y por qué la hacen del 1? No lo entiendo. En plan, pudiendo hacerla con la inventación del 2, ¿por qué hacerla del 1? Pues está mejor, ¿no? Pero esto tiene una pinta de ser una mierda. Es que mira, tío, es el Free Fire, hermano. Es que es el puto Free Fire. We're super excited to see the Dark Zone coming to mobile. If you want to get a chance to test it out, don't forget. Depende del modelo, sencillo. Si es un boss, puede ser. Oof, I want that sweet multiplayer action in the palm of my hands. Speaking of which, Ah, pues está el Jesus, tío. Ya tenemos dos. Rainbow Six Mobile. Let's take a quick look at what the dev team have in store for us following their successful closeout. Me quiero pegar un tiro, tío. Me quiero pegar un tiro. El puto Division 1, tío, era lo mejor que se había visto nunca. El juego fue una pedazo de mierda y aún así no estaba mal del todo. Y se ha ido convirtiendo en el de Division 2, en el de Division 2 DLC 1, DLC 2, DLC 3, DLC 4, DLC 20. Esto es una mierda. Rainbow Six, vamos a ver el Rainbow Six. Ubisoft, patrocíname. Yo juego, en plan, Ubisoft, yo juego vuestras mierdas, pero dármelas gratis, por favor. En móvil. Es verdad, Rainbow Six Mobile, ¿eh? Vamos a ver.
Vamos a ver. En el autobús. I'm Justin Swan, creative director of Rainbow Six Mobile. It's been a big, exciting year for Sayel, ¿qué estás haciendo en clase de lengua? taking place earlier this year. It was amazing, finally getting to see how our players and community reacted to the game, and we couldn't be happier with the initial feedback. Rainbow Six Mobile is a free-to-play game designed from the ground up specifically for mobile ¿Por qué es gratis la versión? Ah, no, ya es gratis, ¿no? El Rainbow Six, en general, ¿o no? To bring the Rainbow Six universe and allow more people than ever before from all around the world to enjoy this competitive. Han sacado todo en móvil. El Assassin's Creed Mirage en móvil. ¿No es gratis el de PC? Pues, tío, me vas a decir que vas a sacar antes gratis la versión de el puto móvil de los cojones que la del puto PC. The dev team and I first want to thank our community for all your support and feedback during our closed alpha. We took that feedback to heart and we've made many improvements. And it's not just the core gameplay, but our menu systems and user experience, matchmaking and en las conferencias ponen muchos copypastes de penes. Las de Nintendo sobre todo. Y Nintendo no banea. Today, I'm very happy to announce that we are entering a new phase for Rainbow Six Mobile, the beta test. The closed beta starts this Monday, September 12th. Este lunes. Joder, no te han dado tiempo ni a procesarlo. He conseguido un drop. Pero ¿cuánto drop voy a conseguir? Reclamar. Just a quick note for our iOS users, don't worry. We are working hard on our iOS version, and you will hear from us in the near future for upcoming tests. ¿Por qué no me dejan agradecer cosas? What can you expect to see during the beta test? Our biggest addition is the first stage of our operator unlock and progression system. This means daily challenges to complete, a ticket system to play with, and soy Ubisoft member sponsorship. Me doy cuenta de que está mal puesto. Ya que está hablando mucho, voy a aprovechar y voy a arreglar un poco porque me doy cuenta de que hay una parte, un borde negro ahí a la izquierda, ¿no? In 3 iconic Rainbow Six maps: Bank, Border, and the newly added Clubhouse. Keep in mind, this is still a work-in-progress version of the game. Graphic quality and content are much improved from our alpha test, but still not final. As we continue along this exciting road to release, we must move forward alongside you, our players and fans. We believe this is the only way to deliver the best game experience possible, and we are dedicated to developing Rainbow Six Mobile ya me jodería que me gustase el Rainbow Six ahora, way as possible with our players. Now, you may be wondering in which countries the closed beta will be available starting this Monday. Well, you'll find the answers in this next video. Oye, tú no querías hacerlo. Si tú querías algo nuevo de Rainbow Six, pues aquí lo tienes, coño, que sale en el móvil. Pero Alpha Beta Stage Gameplay Footage. Se tiene que jugar fatal. En plan, se tiene que jugar horrible, tío. En el móvil. En plan, tiene que ser. Si ya se juega horrible con un teclado y un ratón, en el móvil tiene que ser lamentable. En plan, súper complicado. Y el móvil para hacerse una paella después. Es decir, esto va a tener que calentar el móvil que flipas. Al Thomas Singer no le da. A ver. Qué curioso. Z Mobile, 77.000 personas, poca broma. Pre-release. The Rainbow Six Mobile closed beta starts on September 12th. Here at Ubisoft, we're developing some world. ¿Cuál es la siguiente? En plan, ¿qué saga os gusta de Ubisoft? En plan, ¿cuál queréis que salga en móvil? Ahora. Hi, I'm Mike Perdue from Netflix. Hostias. As you know, we've started to offer a van a sacar una serie del Rainbow Six. And today, I'm excited to announce our partnership with Ubisoft. Far Cry en móvil, pues a poner el Assassin's Creed en móvil. All around the world. El Huawei en móvil también. Not one, not two, but 3 games from Ubisoft's most beloved franchises will become exclusively available to Netflix members. The first game is Valiant Hearts 2. Grande, Ubisoft, el único juego bueno que habéis hecho. Y no lo he jugado, dicen que está muy bien. El Valiant Hearts. Next up, the second installment of Mighty Quest, also coming to Netflix in 2023. And last, but certainly not least,
fans of Assassin's Creed will be able to immerse themselves in the Assassin's Creed universe through both a live-action series and an original mobile game. We'll be sharing more details on each of these titles as we get closer to launch. The games will be ads-free, purchases, and you'll find them on the Netflix mobile app. Thank you to the Ubisoft team for their partnership, and we're looking forward to bringing great games to existing and new fans alike. No está mal, tienen buenos juegos los de Netflix. Yo a uno que otro no está mal. Pero verdad que llevan pocos. Netflix, now that's something to celebrate. And speaking of celebrate, the next project shows how video games have grown. We don't just play them, we make movies based on them, and sometimes TV shows about making them. And on that note, let's take a sneak peek at Season 3 of Mythic Quest. Hello, everyone at Ubisoft Forward. I'm Rob McElhenney, writer, creator, and star of Mythic Quest on Apple TV+. For those of you who've seen the show, we can't wait for un anime de Splinter Cell. Pues no sé, algo me sonaba de una serie, pero no sé, no se me ha This is the series for you. De hecho, la tercera temporada, ¿no? Gaming company making a fake game, but produced by a real gaming company that makes real game elements for our fake game. Not to mention, we have actors like Ashley Birch, who are real gaming professionals, even though Mythic Quest, es verdad, perdona, tienes toda la razón. You know what? Why don't you just watch this teaser for Season 3? It'll explain everything a lot better than I just did. And in case you're wondering, esto creo que ya sé que es. Es una serie que anunciaron hace bastante. You can literally watch it on the same gaming console you play on. Hope you enjoy. Es como un documental de hacer juegos. This is my legacy. Ah, no, no es un documental. It's not my legacy. Where are we with the expansion? Let's just be reasonable adults. No. Something bad is gonna happen. We'll get you in the program. Han hecho una sitcom de hacer videojuegos. I think I gotta go to Berkeley. Yeah, that's impossible. No more Mr. Nice Guy. Go ahead and cuff me. Este es el de... ¿Cómo se llamaba, tío? We're leaving you. No. Yes. Yes. Now. No va a salir el nombre, tío. Let's talk about our future. This is my dream. We really did it. El nuevo motor gráfico de Ubisoft. The Community. Ahí le dio. No. What? We're not gonna take the money. No. ¿Y dónde está el crunch, tío? Esto no es realista, hermano. ¿Dónde está la gente llorando en las esquinas, tío? ¿Qué empresa es esta? And even if there was, you'd never know it. Pero juegos del patio, eso también, ¿verdad? Are you into the metaverse? Hell yeah. Bobby, where are you? Oh, metaverso, no, cripto, bro, no. Lines are so Web 1. You don't want to be in Web 1, do you? You gotta think big. Hey, Pop. Can everyone stop sneaking up on me? I've been standing here alone for the last 20 minutes. We're explorers. Innovators. So sus. Creators. It doesn't matter what I believe about myself. What matters is what you believe about yourself. This is the air of Brittlesby. Where are the buttons? Hello? No buttons anywhere. La pregunta que contestaremos al final es: ¿mereció la pena ver 40 minutos de mierda por ver el gameplay, el trailer de Assassin's Creed? Para ver. El Miniature Movie. Hay un juego de Assassin's Creed para móvil, no sé, creo que es como el Fallout Center. I really love Mythic Quest. I'm so happy the show got renewed for a Season 3. Same here. Whether you've played every Ubisoft game in existence or more of a casual fan. Yo ya he visto más de lo que me hubiese gustado ver, la verdad. Which brings us to a very special offer that we definitely haven't referenced before. Check this out. What if we told you that Ubisoft makes the games you know and love? No, Ubisoft Plus no. The beginning of so much more. It is. Pues de momento poca cosa. Es que los Tom Clancy se han convertido al final en Rainbow Six, The Division y el Breakpoint y tal. Pero de momento no han dicho nada. To test your skills and your patience. O sea, poco, que están ahí. Sí, en plan, la franquicia sigue siendo suya, entonces siempre pueden hacer algo nuevo. Pero hace mucho que no sacan, ¿no? Question your depth. De lo que hablabais de la serie y tal. With some of the greatest villains in gaming. Plan, build, and create new worlds with meted este servicio en el puto Game Pass. You don't have to worry about tables being flipped. Need
Need an adrenaline rush? No need for tickets or insurance here. Eso, ojalá lo anuncien, tío. Me molaría un huevo, de verdad. No quiero pagar esta mierda, sinceramente. Quiero que me lo den por pagar la otra mierda. Guess what? Try it all for free starting now until October 10th. Hours and hours of gameplay and more being added every month with indie games and Skull and Bones available day one. Wow. Skull and Bones. PC, laptop, wow. ¿Sabéis lo peor de todo? Que luego sale el verdadero tocho, que es el Assassin's Creed, y no va a salir en Ubisoft Plus. A free 1-month trial to Ubisoft Plus where you can enjoy playing some of our best games. Details, as always, are below. Neelam, you could fit a lot of free games in a 1 month. You sure can, so be sure to sign up right now. Next up, we have an update that I know Trackmania fans are going to be excited about. Trackmania no. Like this next trailer. Check it out. Vamos a ver, tío. ¿Qué me importa a mí el Trackmania? Hermano. La nevera también. Joder, ¿no? Sacan un Steam Pack, pero también te digo, Steam que va a comprar todos los juegos que tiene Steam, las licencias. Pues sí. ¿Qué chotas es esto? ¿Y por qué? ¿Y puedo abrirlo a la derecha y no a la izquierda? Ladies and gentlemen, the race is about to begin. Vale, los bans. Pero le meten 5 segundos, coño, meterle tema. ¿Somos bobos o qué? Welcome to the Trackmania Show. Beyond Good and Evil reiniciaron el desarrollo. Pues se supone que la gente pensaba que estaba muerto, pero al menos yo escuché en Chiclana Friends que al final el Beyond Good and Evil le dieron el desarrollo al estudio de Barcelona. Y en principio sí digo. En plan, no se sabe nada, porque como que se dio por muerto durante un tiempo. O se reinició o algo así. Y creo que medio están haciéndolo, pero que están todavía empezándolo prácticamente. Solo emoticono, joder, mucho tardado, No sé exactamente cómo está ahora. Yo hace como 2-3 meses o algo así escuché viendo un programa de Chiclana que en principio la oficina de Barcelona de Ubisoft estaba trabajando en esto. Hello everyone. La gente que juega muy en el Trackmania es la polla. También me suda toda la polla ahora mismo. En plan, la gente que juega bien al Trackmania, yo he visto algún vídeo por ahí, increíble. Trackmania is back on consoles and streaming. También lo de aquí. Early 2023. Trackmania en móvil. And the first bit of good news is that crossplay and cross progression will be available across all platforms. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia, and Take a look. Trackmania is free to play with no microtransaction, but we do offer 2 premium access that unlock even more social and community features. You will still experience that same adrenaline rush on extraordinary tracks, be it solo or online with hundreds of live opponents. We have lots of features to keep you racing. There's a new seasonal official campaign every 3 months, esports events like the Cup of the Day with thousands of players, highlights our players' creativity, and you can team up with your friends to play in the Royal or Ranked game modes. And that's not all. Trackmania is the best place for creators to unlock their full imagination. With its industry-leading and powerful track editor, featuring thousands of blocks and items. After its PC launch 2 years ago, the game is stronger than ever, with 280,000 tracks created by players worldwide. The great news is that these tracks will be available from day one on the console and cloud versions. With Trackmania Clubs, we are offering deep social features within the game, with car skin customization, private rooms, as well as campaigns and competitions organized by the players for the players. We're looking forward to reuniting the complete Trackmania community in one single world, no matter where and how you play, starting early 2023. Welcome to the club. I love me some Trackmania. I can't wait to hop online and play against all my friends. I'm sure the both of you will have a great time. Well, that was unnecessary. Moving on. Let's jam out to our next release. It's for Rocksmith. Pero está gratis, en plan, ¿hay que solicitar el Ubisoft Plus o está gratis todo el Ubisoft Plus hasta el 10 de octubre? Pero si yo me meto ahora en Ubisoft, ¿puedo jugar lo que quiera? Claro, mi Plus ya sabía que iba a salir. También te digo, me van a banear esta parte del 10. Muy guapa, ¿no? Cabrón, imagínate que sale y dice, vaya pedazo de mierda de juego vas a presentar. Watch Dogs Legion en móvil.
digo que si está gratis el Ubisoft Plus. Han dicho que hasta el 10 de octubre en principio puedes pedir una prueba, pero no sé si hay que pedirla o está gratis, que son dos cosas distintas. Porque si hay que pedirla es rollo, en plan, Ubisoft Plus ya te ofrece una semana de Ubisoft Plus gratis. No sé. Porque aquí es un mes, tampoco está mal. Yo sí, a esto. El Rocksmith, en plan, si queréis aprender a tocar la guitarra y no os apetece ir a clases, el Rocksmith, poca broma, es la polla, ¿eh? Está muy, muy bien, aprende bajo. El Rocksmith Pro no tengo ni puta idea. Los otros Rocksmith, los que estaban para la Xbox y tal, estaban muy bien, ¿verdad? Well, if you're going to learn guitar, you should also practice your dance moves. Hazte un tutorial. How could I forget? Well, for those of you who like tearing it up on the dance floor like Yusuf, our next game is right up your alley. This year, get ready to step into a new era of Just Dance. Let's check out all the exciting surprises the team's been working on. 50.000 suscripciones y juego Just Dance día 1. Sin el copyright quitado. Que me baneen. Atraviesa la pared de la pantalla, es increíble, tío. Yo estoy en el juego. No me digas que es en el metaverso. Para la Wii, obviamente. La única consola buena para que se puede jugar el Jetix. Imagínate que tu competencia sean los vídeos grabados en YouTube. Otro drop, he conseguido. Nada, buenísimo esto. No sé qué coño he conseguido. Me van a banear, tío. Me quito esto. Me van a banear. Al final no tengo que cantar, mira, también. Lo que estoy viendo, ¿qué dice? Nos gustamos. Se puede manejar por cantarla, claro, como la estoy acertando todo. Senior producer on Just Dance. And I am Matthew Tompkins. Coño, si es Mariano, ¿de aquí no hay quien viva? Ah, no, ahora que me acerco ya. Over the past decade, Just Dance has become. Ojo, ¿qué tal, John? ¿Cómo estamos? Whether it offers you an instant mood boost, a sense of community. En Don Camarón tenemos el mejor lugar para comer en familia o en pareja. Los mejores mariscos los encuentras aquí en el restaurante Don Camarón. The latest installment to bring you even more ways to dance. This year, Sailor, eres Sailor. With a new art direction, Sailor, eres user interface, and an optimized recommendation system. Vaya user interface. Me han puesto un 2. Locked Out of Heaven no gusta mucho. We also invite you to discover brand new characters and follow them into immersive stories across rich visual and musical universes. ¿Está KDA? Inspired by the latest La de KDA me la bailo, and all-time classics. The game is live at heart, and it will continue to evolve throughout. Es verdad, está amor. Coño, hombre, esto de sacar la licencia. Río, deja de vender tu licencia por 3 euros, hermano. There's always something exciting happening in Just Dance. For starters, for the first time ever in Just Dance, you can enjoy the new online multiplayer experience that will allow you to dance with whoever you want, no matter where they are. With this feature, you can create private groups of up to Es una muy buena pregunta, Daru, dance sessions. Yo entiendo que en todo, ¿no? Ahora se juega con el móvil, creo, ¿no? Page of Just Dance, where you can discover all the activities the game has to offer. Caminar toda la canción, es bastante largo. Let's welcome our Just Dancers. Que muera al caminar. Es un momento de dejarlo pasar. Yo lo compraría. Mira, están jugando con la ficha aquí. Group with your friends. Haciendo barra. Vamos a decir. Mira, están poniendo música. Ese te invento. El caminar puede ser que muera dentro de poco. Let's jump into the song if you want a party.
Así no me banean. ¿Qué acabas de decir? Nada. Let's take a look at the scores. And the winner is Elena. Well done, Elena. The new score results screen. MVP, Most Valued Player. Sailor, Personalize your own. Sailor, Thanks eres everyone for gilipollas. joining this session. First one of many more to come. Están jugando con el mando de la Switch, ¿no? Pero yo creo que esto lo puedo jugar en verdad con el móvil. Sailor. Always have someone to play with. Sí, es verdad, también es verdad que fue el que hizo crecer esto. Pero ya, en verdad, está solo ahora. We can't wait for you to get your hands on the game. We'll leave you with the first glimpse of some of the amazing songs of this year in the Just Dance 2023 Bueno, María, edition. yo creo que sí, ¿no? En plan, pero la cosa es que... Pero el juego te lo tienes que ir comprando, ¿no? O es gratis ya. Mira, es verdad, está lo de KDA, ¿eh? Joder, además son los putos modelos de los personajes, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Hay versión gratis? De puta madre, todos. Pues 2 campeones. Ah, qué bien. Joder, cuánto contenido, ¿no? Pero que lo hagan como Losu, gratis, y ya, total. Vale, es que están todos en YouTube, coño. Si no hace falta tener el puto juego, tío. Any excuse, huh? I mean, well, it's called Just Dance for a reason. Personally, I can't wait to play with all my friends around the world. And yes, como la demo del FIFA, básicamente. Around the world. El mismo juego. Just Dance 2023 edition launches this holiday season, allowing you to finally dance with your friends. Es que es eso, ¿para qué te compras el juego si luego encima tienes que comprar canciones? We released a game that changed the world of video games. With Assassin's Creed, we introduced a new gaming universe capable of transporting you back to the Crusades. Yo acepto el reto del Just Dance, cuando guste. And now, thanks to you, 15 years later, sí, un bailador espectacular. This is why we created a deep dive into the world of Assassin's Creed, to show you where the brand is going in the future. And we even have several surprises and announcements for you. And now, who better to introduce a showcase like this than our CEO, Yves Guillemot. Señor, le vamos a ver morir, ¿eh? Hello everyone, and thank you for joining us for this edition of Ubisoft Forward. I would like to congratulate all Ubisoft teams around the world for their tremendous work bringing these incredible games to life. And to all the players watching us, thank you for the passion you have for our games. Creating memorable experiences is what drives us every day. Speaking of passion for games, we are celebrating 15 years since the first Assassin's Creed. Altair, joder, que se apesta dinero, chaval. Bayek, Cassandra, Eivor, many of you have lived memorable moments with these characters. Sí, sí, toda la gente que ha salido, y prácticamente todo Ubisoft, learning, los grandes directivos son todos. And most importantly, having fun. With your support, Assassin's Creed went beyond a collection of games. It helped shape the face of the video game industry. Sacad una edición coleccionista del 15 aniversario con todos los juegos. Me la compro 10 veces, And now, valdría bastante pasta, ¿eh? What's next for this fantastic universe? ¡Ojo! ¡Ojo! Are you ready for this? Of course you are. Come on, don't be shy. Don't let the fancy suit impress you. Y me da mucha vergüencita. Los trailers están guapos, para la gente le mola, pero a mí estos trailers así de IRL no me gustan. Choose the greatest enemies. Otra película no, por favor. Me pego un tiro. The Emperor. The boss's boss. Requiescat in pace. And make even greater friends. Decent work, Leonardo. Don't just pick a fight. Start a revolution. Get the bigger picture.
go too far. Go too fast. Sí, la Assassin's Creed es muy... Face the invisible. The impossible. The unspeakable. Welcome to the greatest playground. History. Hello everybody and welcome along to the first ever Assassin's Creed showcase. It is time to leap into history. I'm Danny Wallace here in our top secret hideout where I'll be bringing you some sneak peeks, special guests and sharing some very exciting Tampoco te motives, Daniel. Enséñame el juego. You will not want to miss Eso this. ya... Today I am joined by a true expert, Assassin's Creed's senior community developer, Ubisoft's own Alice Terrett. Welcome to the show. Alice, can you believe it's been 15 years? Thank you so much, Danny. I cannot believe it's been 15 years. It's a series very close to my heart because I'm lucky enough to voice Sean Hastings, who first appeared back in Assassin's Creed 2. Now, Sean sounds exactly like me, which may give you a clue as to the limits of my acting range. This year, we are celebrating 15 years since the release of the first Assassin's Creed. It's been an amazing journey. Abajo es la mierda de Twitch, que no sé cómo se quita. It has taken us to the Italian Renaissance, into the center of revolutionary wars, to ancient worlds, and to many incredible places in between. We've met unforgettable characters. Esto sí que es un tráiler, ¿ves? Está guapísimo, coño. Allowing you to leap into history and relive pivotal moments from our past. It's been a phenomenal 15 years, and we are como sea el culpable, me cago con muerto, ¿verdad? For the 15-year anniversary of Assassin's Creed, we want to truly celebrate with you, our community. We know that you've been dying to find out what's next for Assassin's Creed, and so... just on that point, it does sound a lot like you're about to announce a new game or something. And I am about to announce a new game. I just thought it'd be nice, seeing as I'm here. So anyways, it's time to discover what we've been crafting in the shadows. I hope you brought a trailer at least. I have. Roll the trailer. Basim, es el puto Basim. Tócate la polla. Ready to give up who you once thought you were? I am. Era lo que había escuchado por ahí, que podía ser el Basim. Es que tiene una historia muy guay, ¿eh? La del Basim. Al menos yo lo que he escuchado en el Valhalla. I am. No, este es el nuevo. Este es el Mirage. Pero es un personaje que sale en el Valhalla. I am. Qué bueno, es la que sí, saben explotar lo suyo. Then, out of the dark, you will come into the light. ¿Todo el piso? ¿Qué ha escrito el Jesus? And from the light, you will return to the dark. Massive, ¿no? Never forget the tenets you have sworn to uphold. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. Parece que va a ser muy clásico, ¿eh? Va a ser muy clásico, digo, muy Assassin's Creed la recuerdo.
más... Tiene muchas bombas, ¿no? Yo por Altair mato. Me corto el dedo. From this day forward, you are a hidden one. Well, will you look at that? Assassin's Creed Mirage, everybody. And here to tell us more why it is Ubisoft Bordeaux's narrative director, Sarah Beaulieu. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Sarah, we just had a little glimpse. Muy guapo, no sé, es que tampoco se ha visto mucho. En plan, me da la sensación de que va a ser demasiado. En plan, demasiado Assassin's Creed clásico. Pero tampoco puedo jugar, no he visto nada de antes. Pero muy guapo. Es que va a ser. A mí lo que me da la sensación es que va a ser muy combate antiguo. En plan, no, como que no van a hacer nada nuevo. Y es lo que me da miedo. No hacen nada nuevo. Yes, you're right. It's Basim. It's 20 years before Valhalla, so it's a young Basim that is going to be coming from a street thief to a master assassin. Oh, fantastic. And so where does his kind of adventure begin? Well, it begins in Baghdad. It's the beautiful, magnificent, vibrant city of Baghdad that you're going to roam through the game. And it's a very dense city where you're going to meet a lot of different people. That's amazing. I know our community is going to be very excited to explore Baghdad. So Sarah, what can you tell us that makes Mirage special to you specifically? Well, to me, obviously, it's all about the story. So as you saw, we have a couple of charismatic characters. Starting from Basim. So Basim is our lead character. We do have Russian that you spotted in the trailer. She's Basim's mentor. We also have a lot of historical characters like sí, la cosa es que no parece un juego, ¿no? En plan, leaders, for example, but not. Al final es eso, hay que esperar al gameplay, esperar a ver cómo es el juego y tal. Pero da la sensación de que es el Assassin's Creed Revelations. Porque como mucho te compro que el combate metes las bombas de humo y estas, pero que ya estaban antes. Que a mí lo que me jode de verdad, me puede llegar a joder, es que si después de 10 años hacen el mismo juego. Me vuelven a un juego de hace 10 años. Está bien el Revelation, pero es el Revelation de hace 10 años. Yeah, we're thrilled to have her in the cast. She's going to be portraying Russia. Sí, lo de las ciudades, pero lo de las ciudades yo ya lo tenía entendido. A mí no me parece mal, pero bueno, eso también entiendo que depende de cada uno. Very, very glad to have her on. She is fantastic, such a recognizable. El combate es el problema. Well, and we were lucky enough to catch up with Shori earlier, and she had this very special message. Hello, everyone. I am Shori Agdashlu, and I'm thrilled to announce that esta señora, ¿por qué tiene esta pedazo de voz? Basim's mentor in Assassin's Creed Mirage. When Ubisoft approached me to voice this character, I was immediately seduced by Roshan's strong personality and her backstory. She's a true warrior who fights for justice and protects her fellow hidden ones at all costs. She is loyal and honest, but keep her former self behind a shroud of mystery. And of course, the fact that she is a mature woman from Persian origins made her resonate even more with her own story and background. Playing such a character is a unique opportunity that I could not miss. I hope you will love her as much as I do. It's a real pleasure for me to collaborate with the Assassin's Creed brand and play one of the main characters in such an anticipated new game. I am wishing you all a happy AC 15th anniversary. Thank you all. Yours, sincerely, Shori Agdashlu. What a nice message. What a recognizable voice as well, just instantly. And she seems thrilled to be part of this. Yeah, I think she is, really. That's good. A welcome addition to the Assassin's Creed world. So finally, obviously the question everyone wants to know, when can we get our hands on Mirage? Assassin's Creed Mirage is going to be available in 2023. And if you pre-order now, you also get the exclusive 40 Thieves. Pero ¿cómo que pre-order now? Si no hay ni fecha, ¿qué me estás contando? Case available for pre-order. Hostia, pero vamos a ver, tío, ¿cómo es esto ya? And other exclusive surprises that you will love.
Thank you, Sarah, for being Mira, el águila lo mantiene. Thank you for having me. Thank you very much. Yes, it looks fantastic. Right, we'll be Yo lo estoy comprando ya. Exclusive news from the world of Assassin's Creed very shortly, but first we wanted to celebrate the last 15 years of Assassin's Creed. El Valhalla está también guay, que tenía, era la Eivor en el barco. And of course the impact of this groundbreaking series. Out of the dark you come into the light. From the light you will return to the dark. Are you prepared to travel the Eagle's path? Welcome aboard. It's prizes. A ver, vamos, el problema, ¿sabéis cuál es? Que vamos a tener, va a pasar mucho tiempo hasta poder ver algo más. We are all different. But our... Y el problema es la incógnita de si merecerá, si habrá cambiado lo suficiente el combate como para ser un juego nuevo. Para ser un buen juego, una buena un buen reenganche de la saga principal, de los juegos antiguos, por eso. Lo mejor de la conferencia de mi vida. Que tachar juntos. I do not remember making that decision. This life, it chose me. Sí, para mí el único problema que tiene el combate actualmente en los nuevos es el sigilo. Y eso lo arreglan muy fácil. El combate ahora mismo está espectacular. Y yo ahí estoy de acuerdo. Pero para mí el sigilo es lo que tienen que volver a... Si quieren volver a un juego clásico es el sigilo. El resto lo pueden dejar exactamente como está. Claro. From darkness we have come, and in darkness we shall. Assassin's Creed Into the Multiverse. The Hidden Ones. Es Ezio's Endgame. Hostia, se está en la película del Assassin's Creed Revelations. Que para saber el final de cómo acababa Ezio tenías que comprarte la edición coleccionista del Revelations. Unos hijos de puta. The best. They never change. Sí. Deberían optimizarlos, la verdad, bastante bien. Porque yo, por ejemplo, estaba jugando ahora un poco al Valhalla y el directo me iba un poco de lado. Well, so many memories there. Makes me want to jump back in and just play through the whole series again. Well, Danny, to continue the celebrations, we also have a new documentary out today, which gives a behind-the-scenes look at the last 15 years of Assassin's Creed. Let's take a sneak peek. Pero si me ha puesto 10 veces este tráiler, tío. Video game in the career. It's really like where I learned my job, where I grew in my job. That was really the game that showed to me, hey, you gotta step it up, like you gotta move on from the PS2, and I fell in love ever since. Pour moi, dans l'univers du jeu vidéo, Assassin's Creed reste une licence extrêmement importante. Assassin's Creed, especially in those early days, showing people what could be done in this kind of broad, open space. Just like climbing up things and just looking at this world and being like, oh wow, I've never done this in a video game before. We're always looking for the next Assassin's Creed, no matter which one is your favorite. You'll always be tied to it because of just how connected they've kept you from the beginning. It's not just a game, it has a philosophy behind it. It's a universe. It's not just a single setting in a single time, but it's different settings at different times. It's like a narrative universe that comes to life. 60 pavos la deluxe del nuevo. Well, that looks worth a watch to me. Where can we see it? Is it somewhere on the internet? Yes, it will be on the internet. Bueno, pero la deluxe es simplemente tiene como eso. But don't go anywhere just yet. No. So, back to business, and I've just finished the Dawn of Ragnarok expansion for Assassin's Creed Valhalla. I had a great time. Han sacado otra expansión para Valhalla, tío. That's one of our most ambitious expansions to date. But Danny, if you want Valhalla Year 3. Great news, as we have more content coming to Assassin's Creed Valhalla. Pero ¿cómo que more content, tío? Que habéis anunciado ahora nuevo, pero ¿cómo que more content? I'm Gareth Glover, game director on Assassin's Creed post-launch. Since launch, we've continued to create new and exciting content for our community to enjoy.
We've already released new game modes and activities into the world of Valhalla, such as River Raids, Tombs of the Fallen, Mastery Challenges, and more recently, the roguelite Forgotten Saga. Today, I'm excited to announce that in a few months' time, we will also... El Dawn of Ragnarok ya se lo están ojitando. So let's take an exclusive first look. Es increíble que un juego salga y 5 años después siga saliendo contenido para el juego por 50 euros. No es normal, hermano. An uproar of memories stretching far into the past. I have done all I can for my people. It is time to say goodbye and set forth for distant shores. El GTA... El GTA 6 tendría que haber salido hace 4 años. Eivor grapples with Odin's memories in a way unfamiliar to me. Where will this new conflict... Es que lo del GTA 5 es una cosa. ¿Que me spoileo? Spoileo. The last chapter is a free quest arc, which nicely ties up some of the storylines established throughout the game. We'll see Eivor reunite with some key characters, including some influential historical ones. We can't wait for you to lo sacarán Year 3. Back to you, Danny and Alice. 5 de enero. Danny, are you ready for some more exclusives? Van a hacer otro remaster para otro juego que no nos suda la polla, tío, como el Assassin's Creed 3. Coño, van a sacar el remaster del Liberation. Our next guest can do just that. He's no stranger to the Assassin's Creed family, with a list of credits including creative director of Assassin's Creed Syndicate and producer of Assassin's Creed Odyssey. I'm of course talking about Mark Alexi Cote. Del rojo creo que ya. Well, thank you, Alice. It's great to be here, and I love what you've done with the place. Thank you. So let's start with our community. Can you tell us what makes Assassin's Creed so beloved by our global community? Well, at Ubisoft, our mission as a company, as expressed by cuando sacaron el Black Flag o el Unity, no me acuerdo uno de los dos, sacaron uno para la generación anterior que fue el robo. Very clear take on that mission. We want history to be everybody's playground as we immerse players into the richness of our shared past. What makes AC different, though, is this kind of unique mix between historical accuracy and contemporary codes like the Animus. And when you put all that together, it gives you the chance to embody iconic characters, live powerful fantasies, all the while immersed in intriguing historical settings. It's amazing. Ya está nugiteando el Hayate el Miracle. We're going to double down on our passion for history as we explore the past with courage. We strongly believe that history can be the most powerful. El trailer lo tiene ya medido. Tiene strats para los combates del trailer. Believe that history can help us better understand the world that we live in, as so many elements from the past still resonate with our present. But don't worry, we're going to keep telling grand epic stories so that viewers and players alike can feel the un remake de la Hermandad. Only human history can bring. I love the way you talk about history. El máster del 1. Using history as a playground. What an incredible. Es que el 1 en verdad a día de hoy no se ha jugado mal. Claro, obviamente no se ha jugado tampoco bien, pero para la gente PC, obviamente para la gente que tenga una consola. To fuel the expansion of the franchise into new territories. So I'm very happy to announce today our very first open world Assassin's Creed game for mobile. No, la del Valhalla le dura iconic Assassin's Creed gameplay, but optimized for an experience on touch controls. And I just can't wait to tell you more about the story and the setting. Let's take a look at the trailer. Han dicho móvil, creo que sí. In-engine. ¿Ese era Assassin's Creed japonés del que hablaban? No me jodas. Los rumores, el próximo Assassin's Creed va a ser un juego como servicio
Y sobre Japón. La gente Ubisoft. Vale, ¿es China? Coño, pues sí, voy a pensar que era Japón. Es que no conozco, perdón. Pues poca broma. Si es la misma que del Chronicles, dicen que está bien la historia. Así que por eso es interesante. Vale, no es la misma. Porque no es, ¿no? Codename Jade. Coming soon to look at that. A brand new Assassin's Creed game set in China. It looks amazing. Assassin's Creed Jade, eh? Can you tell us a little bit more about the features? Well, for the first time in our open world se supone que va a ser como juego como servicio. You get the chance to do things like parkour atop the Great Wall of China, sneak through bustling cities, engage in Porque a lo mejor no le han pensado el nombre. Es como cuando dijeron que Ragnarok no iba a ser Ragnarok y al final sí que era. Pues era Jade. Well, that leads me to my next question. So, Mac, many of us know that a Netflix show is in development, and the community would like. Es hora de comprarse un nuevo móvil, gente. Si sale un Assassin's Creed, es hora de comprarse un nuevo. We are co-developing the Netflix series with Ubisoft Film. No, Netflix series, no. Obviously, and an insanely talented. Que las series y las películas de Assassin's Creed no funcionan, coño. It's going to be an epic, jar-bending, live-action adaptation of our video game series. But that's not the only thing we have in development with Netflix. We also have a new mobile game in development for their platform. ¿Cuántos móviles? ¿Cuántos juegos para móvil, tío? Just out of interest, there's no reason for me to ask this. This is just ya hay uno, van a sacar otro y han anunciado y acaba de anunciar otro. Oh, why do you want to know? No, I'm just a lot of people have been tweeting in about that. Well, we'll put his name on screen. I'll talk to you after about that. In the meantime, let's take a look at the wider world of Assassin's Creed. Assassin's Creed Orquesta para móviles. Mira, un libro de arte. La figura. Echoes of History. Mira, también van a salir tarjetas del Valorant. Buenísimo, tío. Well, the wider world of Assassin's Creed there. And look, we've had a lot of surprises today. I think that's fair to say. But in the grand tradition of surprises, Mac, I think you might have saved the biggest one for last. Well, Danny, that's right. Believe it or not, I've got more things to show to you. So how about we take a leap of faith into the future together? Let's take a look. Ahora en el metaverso. No me lo puedo creer. Como sea en el metaverso, me pego un tiro. Yo diciendo me pego un tiro, también te digo toda la conferencia. Well, I think that's what you call big news, isn't it? I mean, there's a lot of stuff in there that I think, from your point of view, certainly the community, the fans have been asking for a long time. Al final va a haber uno en Japón. Tell us more. Well, this is code. No sé, ahora va a ser asesino todo el mundo, tío. Premium flagship title and the future of our open world RPG games on Assassin's Creed. It is being developed by Ubisoft Quebec, the studio behind Assassin's Creed Odyssey, under the creative direction of Jonathan Dumont. It will let players explore one of their most awaited settings ever on the franchise, feudal Japan, and they'll live a very powerful shinobi fantasy. I mean, people have been waiting for this for a long time, haven't they? Yes, they have. Well, they certainly have, and now you brought it to them. It's amazing. Which is good, and you're slightly cruel. Es otro juego de móvil, creo. Teasing me with it. I very much want that. Oh, no you mentioned some of the other studios. What's Montreal up to right now? Well, we have our veteran team behind Assassin's Creed Valhalla in Montreal. No me estoy enterando de nada, tío. Assassin's Creed. No podría creer, de verdad. Ha hecho el juego de cartas. Flagship title as well. It is being led by creative director Clint Hawking and is a very different type of Assassin's Creed game. And I believe you may have brought us something that we can watch. Van a acabar anunciando la Assassin's Coin. No voy a mentir, me gustaba más cuando sacaban un juego
A 2 años. No, 3, 5 seguidos. Un juego de terror. Yo tampoco. Parece Riot anunciando sus juegos, hermano. Todo codenames. Well, the surprises just keep on coming. What can you tell us about this project? Well, this is codenamed Hexe, and I can't wait for our fans to tear apart that trailer and find out all its secrets. Yeah, absolutely, and work out the code name. You guys have always got code names for stuff. There was it a year ago? Tienes esta mina y la vas recargando cada tiempo o puedes pagar una moneda dentro del juego. Well, that's a great question, Danny, and I'm happy to give you a little bit more about Project Infinity today. Infinity is not a game per se. It's going to be the single entry point for our fans into the Assassin's Creed franchise into the future. So are you saying that players will be able to explore their very own animus, kind of like a time machine? Exactly, Alice. Infinity is going to be a hub that will unite all our different experiences and our players together in meaningful ways. So, obviously that begs the question, if you're connecting players and there's more than one player, a lot of people will be thinking, are we talking multiplayer? Well, Danny, it seems we can't hide anything from you. You can't. So we're actually investigating how we will bring back standalone multiplayer experiences into the Assassin's Creed universe, all connected to the Infinity Hub. Well, it sounds extraordinary. You must have a nap at some point because you've all been very, very busy. So our thanks, Mac. Some major new developments there, and I'm sure everyone at home can't wait to get involved. Thank you for joining us today and sharing all this incredibly exciting news. Well, thank you, Danny. Thank you, Alice. It's been a pleasure to be here and to be finally able to share. Son multijugador, el Hexe y el Red, han dicho. So, estos son 7 seguidos. El Rainbow sí fue 1. Let's remind ourselves of everything you can expect from now onwards. This year, we will see the release of the last chapter to Eivor's story in Assassin's Creed Valhalla. Then in 2023, we'll see the release of the next big title, Assassin's Creed Mirage, set in Baghdad and following the story of Basim from street thief to master assassin. Then it's time for the long-awaited setting of feudal Japan with Assassin's Creed codename Red. And as Mac announced, there will also be a very different type of experience with Assassin's Creed codename Hexe. And in the coming years, we'll see the launch of the new platform, Assassin's Creed Infinity, connecting players to the games in a whole new way. Assassin's Creed Infinity suena also see the launch of our first open world criptomoneda. game for mobile with Assassin's Creed codename Jade. And of course, the release of our live-action series in partnership with Netflix. So, loads to come. But that, my friends, I'm afraid, is all we have time for today in this very special... Gracias. No es it's all we have time for. Acaba ya, tienes que acabar hace media hora, tío. Me sobra todo nada. I just want to thank everyone for joining us today and making this... El de Japón es un RPG. Y el de China no. El de China creo que también, ¿no? ¿O no? And I shouldn't do this, Alice, but, you know, in the spirit of wrapping up, what's the one thing you're most looking forward to? Porque el de Japón es el que hacen los del Odyssey, ¿no? I'm going to pick a few. Okay. I will choose Mirage, the Netflix series, and also Feudal Japan. Is that okay? That's fine. Great. And for all of you at home, remember that you can pre-order Mirage now. In the meantime, you can jump back into Valhalla. Quedémonos con que va a salir el Mirage. El resto no suda. Alice, what I'm going to do while we pass back to Ubisoft Forward. We will see you next time. Bye-bye. Goodbye. Neil, that was one hell of a show. You can say that again. That was one hell of a show. Well, that does it for this edition Action of Adventure. Ubisoft Forward. We hope you enjoyed it. Es más limitado entonces, ¿no? Pero en principio los dos son para móvil. Many great games today. Can't wait to play them all. Well, if you need a reminder of all the upcoming games featured today, head to our website at ubisoft.com. And remember to grab that free month of Ubisoft Plus. You won't want to miss it. Thank you all for watching Around the Globe. We'll see you next time. Bye. Bye. Está feo, gente, lo siento, perdón, Ubisoft. Desde aquí pido perdón, no quería hacer un corte más. Yo qué sé. A lo mejor es que he entendido mal. No sé, es que no lo estaba entendiendo. Yo lo que decía. No sé. No me entero nada. Yo tampoco, por otro lado. Dieron gameplay del codename.
A ver, es que el Mirage al final entiendo que se va a ir a lo típico que suele ser octubre del año que viene, que es un poco la típica fecha en la que suelen ser los Assassin's Creed, si no me equivoco. Pues yo entiendo que no está verde, pero entiendo que todavía se reservan presentarlo para el posible 3 del año que viene. A mí lo que me jode es que parece que van a cambiar poco con respecto a la línea que tiraban desde el Syndicate, en plan, acabando en el Syndicate. Y es un poco lo que da miedo. Porque yo es lo que decía al principio del directo. Yo lo que quiero es que hagan algo nuevo. A mí que me hagas otra vez el Syndicate no me vale, tío. En plan, no me vale en el sentido de, obviamente, estará bien, me lo voy a gozar, yo qué sé. Pero no me vale porque no estás haciendo nada, tío. Literalmente estás cogiendo todo lo que has aprendido con los 3 juegos nuevos, todo lo que has podido aprender estos 3 años en los que, en plan, ni siquiera. Ponte que son 6 años lo que han hecho un puto juego de estos. Pues se lo mandan, en plan, a tomar por saco. No hemos aprendido nada. Entonces,